Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Diana Gómez. Yo soy Daniela García. Y nosotras somos Las Ingeniudas. Y pues bueno, venimos con otro episodio muy interesante que se llama ¿Voy a comprar un depa? ¿En qué me fijo? Pues, ¿qué vamos a ver en este episodio? Vamos a ver cuáles son las red flags en las cuales tenemos que fijarnos cuando vamos a comprar un departamento, una casa o lo que sea. Pero más en departamento, porque en departamento como que hay que fijarse en más cosas. Pero bueno, ya lo estaremos abordando. También vamos a hablar de tenemos que fijarnos en cuál es la ubicación de este inmueble. Tenemos que ser muy observadores en qué eventos han pasado ahí, si han habido incendios, sismos, hay que ver muchas cosas. Y también, bueno, cuál es su historia de este inmueble. O sea, aquí también tenemos que ver qué edad tiene el inmueble, hay que ver muchísimas otras cosas que vamos a ver justamente en este podcast, porque pues cada departamento pues tiene su historia, depende su ubicación y pues hay que estar viendo todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hablar también acerca de qué documentos son los que ustedes deberían de pedir cuando van a comprar un inmueble. En cuanto a la parte estructural, obviamente, ¿no? Ya sabemos que se requiere toda una parte legal y, sí, claro. bueno, y financiamiento y demás, esas son otras cosas, son otros temas, pero nosotras como ingeniudas les vamos a ayudar para decirles en qué se deben de fijar y cuáles son los documentos que les deben de proporcionar y que ustedes tienen todo el derecho de exigir. Ajá. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con las red flags visuales. Estas red flags visuales, Diana, principalmente tienen que ver con, pues como lo dice su nombre, ¿no? Son red flags, que ya sabemos que son como estos avisos que nos va a dar la estructura de que pon atención aquí. No necesariamente quiere decir que esté mal, que haya un riesgo estructural, pero ya es a ver, pon atención, ¿no? Que es lo mismo que como se ha usado siempre el término de red flags, ¿no? En una relación de pareja, por ejemplo, pues una red flag a lo mejor no es un deal breaker, no es algo que digas ya hasta aquí, pero ya te está alertando, ¿no? O sea, esa red flag que vamos a ver en un edificio ya es el novio tratando feo al mesero. Que dices, aquí yo ya veo algo, ¿no? Como para sospechar. Sí, claro. Entonces, bueno, la primera red flag es las grietas, que es lo que hablamos la vez pasada. Justamente platicábamos de la aparición de grietas. Tendríamos que ver si se trata de grietas estructurales principalmente. Sí, ya sabemos es como lo hablamos en el episodio pasado. Exactamente. ¿No? Ahí, si se pueden regresar tantito, van a ver ese episodio. Exactamente, ya dimos esa explicación, pero pues ahí la tienen también para que lo vuelvan a checar. Otra de las red flags que tenemos es los pisos desnivelados. Eso es algo bien común. Hay algunas zonas de las ciudades que tienden a hundirse o a asentarse un poquito más que otras. Entonces, cuando nosotros entramos a algún lugar y luego sientes así como que raro, eso ya quiere decir que está bastante desnivelado, cuando ya es perceptible, ¿no? Pero si no, de todas maneras, tenemos una prueba infalible. Claro. Que es la canica estructural. Esa no falla. Exactamente, no falla. Llévense una caniquita, pónganla en cualquier lado del piso y ustedes van a ver hacia dónde se va la canica. Idealmente, esa caniquita no tendría por qué moverse para nada. Pero sí, claro, si ven que se empieza a ir a algún lado, pues la van moviendo de lugar en las zonas y ahí ustedes van a ver si estamos teniendo pues algún desnivel, o sea, si está como pando el suelo, si está haciendo pancitas, pues, ¿no? El suelo. Sí. Y también otra red flag importante es la humedad. Ya sabemos, y lo platicábamos también en uno de los capítulos anteriores, que la humedad no necesariamente es un problema estructural. Sin embargo, nos puede dar aviso de que hay fugas, de que hay filtraciones. Y si la humedad tú la juntas con agrietamiento, ahí sí hacen fiesta. Sí, claro. Eso ya puede ser un problema que se va a ir acrecentando, claro, y puedes llegar ya a un nivel estructural, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas red flags que cuando tú llegas a un edificio, tú como la persona interesada, te puedes fijar en eso, ¿no? Luego, no es mucho, te puedes fijar en eso y entonces ya te empieza a alertar.
pero también tenemos ya algunos otros temas que son como de mayor importancia, de mayor observación e incluso de investigación, ¿no? Porque además estamos hablando de que vas a comprar algo que forma parte de tu patrimonio, no es cualquier cosa. Entonces, vale la pena investigarle e invertirle tiempecito, ¿no, Diana? Sí, claro. Y pues como vemos, por ejemplo, en este clip que les vamos a poner, es un inmueble al que nosotros fuimos. Voy a contar un poco la historia de cuál es de cómo llegamos a este inmueble. Bueno, pues la persona iba a rentar este inmueble. Entonces, él era, bueno, no voy a contar muchos detalles, pero era mago. Entonces, él iba a tener ahí personas. Porque hay cientos y miles de magos en las ciudades. Porque hay cientos, sí, o sea, no es algo muy particular. Claro. Bueno, yo espero que no. Es que no sé qué era. Bueno, no sé si decir que era un mago. Pero era alguien que iba a dar show. Sí, no, está bien tú. O sea, la verdad es que era un mago que él iba a capacitar ahí a más personas para dar show de magia. Ajá. Entonces, era una planta baja en una zona que además, bueno... De la Ciudad de México, ¿no? De la Ciudad de México, pero era una zona pues ya complicada. Es parte de lo que vamos a ver ahorita más adelante, en que hay que fijarse. Pero parte mucho porque esto de los asentamientos. Sí. Pues este inmueble tenía un asentamiento enorme. Como pueden ver en el videoclip, pues la verdad es bueno, nosotros llevábamos, porque él ya pidió un asesoramiento con un estructurista, porque ya vio muchas de estas red flags. Porque lo sospechó, ¿no? O sea, estaba un poco difícil no sospechar. Sí, o sea, es porque entrabas y era como el tío Choco, pero dijo, igual y es normal, ¿no? O sea, no sé por qué, pero ya lo había rentado. Sí. Entonces, no es solamente cuando lo compras, sino también aunque nada más lo rentes, pues tienes que fijarte en muchas de estas cosas, ¿no? Y me parece algo muy responsable de parte del señor mago, porque no era una cuestión nada más para él, ¿no? No era una cosa de que yo voy a venir aquí solito, sino que iba a meter a más gente. Entonces, él estaba consciente de la responsabilidad que esto le conllevaba y por eso dijo, a lo mejor yo solo me la aviento en la casa del tío Chueco, pero si voy a meter a más gente, mejor le hablo a un estructurista y que me dé su opinión profesional, ¿no? Y responsable, o sea, fue muy responsable de su parte querer hablarle a un especialista, que es lo que siempre decimos. Siempre tienes que hablarle a un estructurista cuando ya ves que es necesario. Pero entonces el asentamiento... O sea, sí era una cosa bárbara, Era una ¿no? cosa de que, bueno, aquí como estamos viendo en el video, pues de un lado el nivel, la raya verde que se observa ahí. Que es un nivel láser. Es un nivel láser, el cual pues nos puede ayudar para determinar cuánto asentamiento tiene. Entonces, si vemos de un lado tiene el asentamiento, pues te llega como al tobillo. Y del otro lado, pues ya estás incluso hasta arriba de la rodilla. O sea, imagínate el nivel de inclinación que tenía. Estaba el edificio recargado del otro. Esa ya no era una red flag. Ya, bueno, él lo vio como una red flag porque obviamente no tienen la formación, pero sí ve como ahí, que algo raro hay ahí, ¿no? Bien por el señor mago. Y porque a simple vista, sí, la verdad es que no se veía ese asentamiento ni ese desnivel tan exagerado a como ya se vio con la inspección ya más detallada, ¿no? Sí, por supuesto. Pues bien por el amigo que llamó a los especialistas. Y bueno, entonces parte importante de lo que decíamos era hacer un poquito de investigación, ¿no? Primero tenemos que hablar sobre la ubicación y los riesgos que esta ubicación nos puede representar, ¿cierto? Dónde está ubicado tiene mucho que ver con cuáles son los, no quisiera decir como desastres naturales, pero un poquito sí, a los que está expuesto, ¿no? Entonces, tenemos distintos tipos de eventos, ¿cierto? Sí, tenemos, pues hay que ver qué es lo que sucede frecuentemente. En este caso, pues sí, es una zona donde hay muchos sismos, donde hay huracanes, por ejemplo, pues ahora el de... En las playas, en las playas, el de Guerrero.
pues donde hay fallas, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México, pues sabemos que hay zonas que cuentan con fallas. Hay zonas que ya sabíamos desde hace mucho que cuentan con fallas, ¿no? Como lo es en la alcaldía Iztapalapa. Ya sabemos que es una zona con muchas fallas, pero últimamente, y seguramente lo han escuchado o lo han visto por ahí, que se habla más de las fallas que hay en la zona de Mixcoac, por ejemplo, ¿no? Y esas no estaban detectadas de un día para otro, que hay muchas fallas. Pues no estaban como tan mapeadas para el público en general, para el público en general, Los expertos dicen, esto yo ya lo sabía, nada más que a lo mejor no estaba tan difundido, tan divulgado, y entonces se empieza a saber de ello a partir de que se dejan sentir los microsismos. Y de que ellos ya lo ven, ¿no? Exactamente. De que ellos ya están viendo todos los agrietamientos que empezaron a aparecer. Sí, una cosa tremenda, la verdad. O sea, imagínense que ustedes están plácidamente en su casa viendo la tele y de repente se siente un sismo, pero como si fuera algo devastador, súper fuerte, y resulta que ni siquiera sonó la alerta sísmica. Sí. Tú lo buscas en tus redes sociales y resulta que nada más como en una zona muy focalizada encuentras información al respecto. Y además, de un día para otro, empiezas a ver que hay grietas no nada más en tu casa, en tu depa, sino en la calle. Sí. Empiezas a ver eso, pues es un poquito de pánico, ¿no? De repente. Y es cuando se da a conocer que hay zonas adicionales de falla en la Ciudad de México. Y con fallas nos referimos a estas enormes grietas que hay entre placas tectónicas, o sea, a nivel de suelo. No es una falla que nos refiramos a que algo está mal, no. Es una falla que quiere decir que hay una discontinuidad en el suelo, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante importante que tiene que ver con la ubicación geográfica. Pero, ¿qué otra cosa nosotros podríamos fijarnos o que tendríamos que evitar, por ejemplo? Pues en zonas también donde se inunda mucho. Hay zonas donde pues no están muy bien los drenajes también. Sí. Pues la verdad, ahí es donde ocurren pues también ciertas fallas, ¿no? Pues sí, ya todo claro. Tu inmueble, pues. Y también en zonas que ahorita hablábamos de fallas, hablamos también de hundimientos. Los hundimientos que tienen que ver con que se hagan muchísimos baches, que se hagan hoyos, cavernas incluso. Y se reblandece mucho el suelo. Exacto. Porque también en los inmuebles, cuando se reblandece el suelo, pues también es donde empiezan a haber agrietamientos. Exactamente, ¿no? Y no siempre son graves, pero hay que irlos monitoreando. Y no nada más es la cuestión de la estructura. Por ejemplo, cuando tenemos hundimientos y que son fuertes, te pueden dislocar instalaciones, las tuberías simplemente. Y entonces cuando tú ves, por ejemplo, en alguna calle que hay una fuga constante, que siempre hay agua corriendo y hay agua corriendo y dices, ¿pero por qué siempre hay una fuga? Pues es muy probable que haya sido a raíz de hundimientos o algún asentamiento o algo así que pues rompe la tubería, ¿no? Y que constantemente está pasando, pues eso ya te habla de una cuestión importante del suelo, ¿cierto? Sí, es correcto. La verdad es que sí hay que fijarse mucho, es un todo, ¿no? Es como algo integral. O sea, y ahorita ya hablamos de las red flags. Sí. Si estás teniendo grietas, pero también en dónde está ubicado, porque dices, estoy teniendo grietas por un sismo, pero bueno, aquí no tiembla. Entonces, no es como que solamente sea una causa u otra, sino es ir haciendo el rompecabezas de cuál es justamente la historia de estos inmuebles, ¿no? Así de, exacto, lo que estás viendo y lo que se refleja, pero ya con la ubicación. Y además, ya te da otra información, ¿no? Ya te da otra información, es como el diagnóstico. Sí, claro. Como siempre lo digo, ¿verdad? En el hospital, o sea, tienes tos, pero tienes estos antecedentes, pero hay que ver todo tu historial clínico, y pues aquí hay que ver el historial del inmueble. Exactamente. Entonces, bueno, también tenemos otro punto que es la configuración del edificio. Dentro de las configuraciones del edificio tenemos la planta baja débil.
Este es un término que van a escuchar mucho si en algún momento hablan con algún estructurista. Y estas plantas bajas débiles son sistemas constructivos que son muy comunes en México en general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacio. En los edificios, como vamos a ver en esta imagen, los edificios a veces tienen a nivel de piso, digamos, tienen esta configuración que se usa mucho para estacionamientos. Entonces tú entras a tu edificio, dejas aquí tu cochecito y entonces ya a partir del nivel 1 tienes departamentos. Pero en un sistema estructural donde no funcionas nada más a base de columnas y traves, sino que involucras más elementos estructurales como muros de carga y demás. Esto es una planta baja débil y creo que lo ejemplifica muy bien esta imagen, ¿no? Se ve una masa como bien grandota, pero está sostenida en unas patitas flaquitas. Que eso, a final de cuentas, es una planta baja débil y es un punto vulnerable. Existe muchísimo en la Ciudad de México por cuestiones, pues, como decíamos, ¿no? De espacio muchas veces. Es muy común verlo. Ocurre mucho, no solo en Ciudad de México, lo construyen así en diversos lados. Sin embargo, en Ciudad de México es más de cuidado, ¿no? Es más de cuidado. Yo diría de cuidado. Si estamos hablando de nuestro patrimonio, pues pongamos atención en esto, ¿ok? Pues también está otra configuración que puede llegar a ser desfavorable dependiendo del sitio, dependiendo de muchas cosas. Pero, sí, claro. Por ejemplo, en Ciudad de México, ¿que es zona sísmica? Que es zona sísmica, en este tipo de edificios que son en L, sí es más propenso a que sufra daños estructurales. Sí. Y hay otros edificios, porque, por ejemplo, lo que decimos, depende de la ubicación, porque, por ejemplo, un edificio como el que está en Ciudad de México, que es el edificio del Pantalón, tiene una forma muy irregular. Bastante irregular, pero en elevación es muy irregular. En elevación es muy irregular, más sin embargo, pues no está en una zona sísmica. Exactamente, ¿no? Y si estamos hablando de por ejemplo, un edificio del Pantalón, por ejemplo, en la Condesa o la Roma. No, o sea, en esas zonas donde tenemos un suelo que no es muy competente y que además son zonas sísmicas, altamente sísmicas, ya con esta configuración, pues ya nos empieza a representar riesgos potenciales, ¿no? De daño. Un edificio en L, que aquí vemos que cuando decimos en L, es como visto desde arriba el edificio. Nosotros le llamamos, hay que verlo en planta. Y en planta, que es visto así, pues tiene esta forma. Hay otras formas que son irregulares y que también son bastante desfavorables, como son los edificios en H. También hay muchos de esos en H y edificios en cruz. De esos yo no he visto tanto, pero sí los hay también. Mencionaste que hay uno en Tlalpan. Así es. Un edificio en X y pues en Tlalpan se vuelve más desfavorable. También representa algunos riesgos. Y también, por ejemplo, algo muy común es que los edificios en esquina, como el que vamos a ver, también son más susceptibles de dañarse durante los sismos, más que aquellos que se encuentran, pues, digamos, ya más adentrados en una cuadra, ¿no? Estos edificios en esquina y particularmente, por ejemplo, este que estamos viendo, no nada más está en esquina, sino que tiene una configuración como muy alargada, ¿no? Como muy esbelta visto en planta, es decir, visto desde arriba, tiene una configuración que se aleja de una figura cuadrada. Que sí, a los estructuristas nos gustan las figuras cuadradas, son muy seguras, no podemos negarlo, ¿no? A lo mejor son muy feas, pero son muy seguras. Son muy seguras. Eso sí. Sí, claro. Así es. Entonces, este edificio que estamos viendo aquí, que además de estar en esquina, tiene una configuración un poquito rara, pues es más propenso a sufrir daños durante un sismo. Sí. Pero bueno, también se vuelve riesgoso, igual y no porque esté mal que sea en esquina y digas, no, ya no quiero un edificio porque está en esquina, no, sino que lo que estamos mencionando es que tiene que ser una cuestión de decisión informada.
Entonces, en este caso, por ejemplo, si es un edificio de esquina, otra de las cosas que tenemos que preguntar es, ¿cuál es la historia de este inmueble, de este edificio? Porque a veces, pues, no solamente es de tu departamento, porque igual y solamente compras uno de los departamentos, dices, pues yo solamente voy a comprar el del tercer nivel. O sea, sí, pero ese está dentro de Pues todo un sí. edificio que igual y tú no has hecho ninguna modificación ni nada, pero pues igual el de arriba ya le quitó, el de abajo igual y ya le quitó otros muros, o igual y ya hizo cosas. No. Bueno, hay que Sí, ver sí. Ajá. si se le ha hecho modificaciones, Claro. cuál es el año de este inmueble, porque también puede que ya sea muy viejo. Sí, ¿cuántos años tiene, no? ¿Cuántos años tiene? Que ese es un tema en la Ciudad de México y en todas las ciudades, porque en sí, al igual que cualquier otra cosa que tú te encuentres en la vida, tiene una vida útil. Sí. Esta vida útil no quiere decir que una vez, o sea, la vida útil de los edificios de manera general es de 50 años. Es decir, se diseñan para que tengan una vida óptima, digamos, durante 50 años. No quiere decir que a los 50 años esto ya, ¡pum!, se te va a caer, o ya se te echó a perder, ya Sí. salte corriendo de ahí. No, lo que quiere decir es que ya alcanzó su nivel de vida óptima y a lo mejor le vamos a tener que meter más en mantenimiento, ¿no? Sí. Entonces ya va a sufrir a lo mejor desgastes un poco en mayor medida. Es como un automóvil, ¿no? También. Sí, y aquí obviamente estamos hablando de este tipo de inmuebles que son como de departamentos, porque pues una casa que fue de autoconstrucción no es que tenga una vida útil de 50 años, no, porque esa va a ser pues diferente. no fue calculada, igual y no sé, pero aquí nos estamos refiriendo a este tipo de inmuebles. Así es. Que son parte de un todo. Exactamente. Entonces, como parte de la historia del edificio, además de saber cuántos años tiene, hace cuántos años que se construyó, pues con base en eso también podemos saber el número de eventos a los que se ha expuesto. Eventos, por ejemplo, cuántos sismos ha resistido, que si hablamos de Ciudad de México, tenemos el del 2017, pero si es más viejo, el del 85. Pero si es todavía más viejo, el del 57. Y tenemos edificios aquí que han pasado por los 3 y los han sobrevivido, ¿no? Entonces tenemos que ver por cuántos eventos ha pasado. Pero si es en la costa, tenemos que preguntarnos a cuántos huracanes ha estado expuesto. ¿Qué tal que hasta le ha tocado algún tsunami o un mar de fondo o ese tipo de cosas que tienen que ver con que el agua entre y que pues también te puede ocasionar algunos daños estructurales, ¿no? Sí, hay que ser muy cuidadosos en ver un poquito de la historia de este. Mientras más viejos, pues más historia, como todo. Exactamente. Así que como todo lo relacionamos a la vida real. A la vida real. Entonces, cuando tú ya estás más viejito, cuando ya tienes más años, tienes más cicatrices. Y es muy probable que también ya hayas pasado por algunas modificaciones y demás, ¿no? Entonces, también hay que preguntarnos si han habido reforzamientos estructurales y sobre todo si hay algún material que sustente esos reforzamientos. Es decir, si un edificio ya pasó por un sismo importante y tuvo daños estructurales, pero se reforzó, debe de haber un dictamen o debe de haber un reporte o debe de haber algo donde dijera, este edificio se dañó, pero ya lo arreglamos, ¿no? Entonces, debe de haber esa documentación. Sí, el sustento, porque también no vaya a ser de ya lo arreglamos, pero pues con tu tío el albañil. Ya lo arreglamos y ya lo chaineamos de pe a pa nada más, ¿no? Que ese es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema porque de eso se vio mucho en 2017, que en lugar de hacer un reforzamiento con un proyecto, pues nada más le metían como tabla roca por todos lados, le tapaban todo, lo pintaban y lo dejaban muy bonito y listo para venderse, ¿no? Sí, claro, y es como dijimos de las red flags, por ejemplo, las grietas. ¿Qué hacen normalmente con las grietas? O sea, pues igual le tapan, pero sí se alcanza a ver que ya cubrieron la grieta y luego la pintaron. O sea, se ve una sombrita. Se ve una sombrita por ahí, hay ojo crítico para eso, ¿no? Hay que detectar. Luego damos otros ejemplos de cómo se ve una grieta que intentaron reparar, pero pues nada más la maquillaron. Exactamente.
Y otra parte importante dentro de la historia del edificio es si ha cambiado de uso. ¿A qué Sí. nos referimos con uso? A cuál es el destino o el objetivo de ese edificio. Por ejemplo, si nos referimos a una escuela, digamos, pero originalmente ese edificio estaba destinado para casa-habitación, eso es un problema. Cuando cambiamos de uso es un problema, sobre todo cuando el uso original era para un diseño, digamos, con cargas diferentes, que estaba pensado para una ocupación más ligera, por llamarle de alguna forma. También lo que vemos muy común es cuando combinan los usos, a veces Sí. de comercial a habitacional, o por ejemplo, ahora que fue lo del Repsamen, que era escuela y también se usaba habitacional arriba Sí, y que hasta con jacuzzi, creo. Pero sí, bueno, exactamente. Otro ejemplo importante es cuando le cambian el uso de casa-habitación a bodegas, que eso se está viendo bastante en la actualidad sí, en centro histórico. Pues así nada más empiezan a meterle y meterle y meterle, que en otro de los capítulos tú también comentabas, Diana, que uno ni siquiera se pone a pensar conscientemente de voy a meterle un montonal de carga y a ver si no le pasa nada. Pues no, ni siquiera, simplemente necesitas el espacio y dices, aquí sí. tengo un cuartito, yo creo que le voy a meter cajas y cajas y cajas. Sí, y eso está pasando en el centro histórico y ahí es donde se junta Sí, justamente todos los problemas que pudiera tener, porque es un inmueble que ya de por sí son muy viejos sí, en el centro histórico, que el suelo no es donde el el suelo más no es el más competente. competente, donde hay sismos Sí, y además le están agregando sobrecargas. Ahí se está juntando absolutamente todo, sí, todos estos es. factores y ya se Ujú. está volviendo algo peligroso. Bueno, Así es, no algo, sino exactamente. mucho. Sí, ya es un factor de riesgo importante, ¿no? Pero bueno, ya después de que hicimos esta investigación acerca de la Ujú. historia del edificio, de dónde está ubicado, ya vimos las red flags. También hay otro tipo de aspectos en los que nos tenemos que fijar, que por ejemplo es en la documentación. Vamos a dejar un poquito de lado toda la parte legal y demás, Sí, sino que nos vamos a enfocar en la parte estructural. Nosotros necesitamos, siempre que vamos a adquirir una propiedad, sea un departamento, sea una casa, algún otro tipo de inmueble, necesitamos tener los planos y permisos, ¿no? Pero necesitamos, así como parte súper importante, solicitar los planos y no nada más los arquitectónicos, porque cuando llegan a tener planos, suelen tener los arquitectónicos, nos los dan y dicen, aquí están sus planos. No nada más son esos, son los sí. planos estructurales. Sí, porque siempre dan solamente los arquitectónicos y Así pues sí, se es. ven muy padres, Sí, y está bien pero tenerlos, pero es de suma importancia tener los planos estructurales de superestructura y cimentación, o sea, del edificio que se ve y de los zapatitos, ¿no? Lo que está por debajo del suelo que no se ve. Entonces, tenemos todo el derecho de solicitar esos planos y de que nos los entreguen, esos planos. Deben de estar, deben de existir esos planos. deben de, pero es lo que decimos, a veces no Ujú. cuentan con toda la información, tampoco es así como que, no tienes planos estructurales, pues no lo voy a comprar, o sea, no, aquí lo que estamos refiriéndonos es justamente a que mientras más red flags tú detectes, vas a poder necesitas pedir más información. O sea, Exactamente. cada vez para tener una toma de decisión informada. Exactamente. Bueno, entonces vas a pedir tus planos estructurales, no dejes que nada más te den los arquitectónicos y ya si de verdad estamos hablando de un caso fabuloso, podrían tener una memoria de cálculo estructural. Ah, bueno, ya Eso ya es, pero tiene que lujo. ser porque si imagínate que estás en un inmueble que está en forma de L en una zona sísmica, oye, lo mínimo, ahí es como que lo mínimo que uno puede tener es una memoria de cálculo con planos estructurales, digo. Exactamente. Y es muy importante tener esta información porque nos va a respaldar acerca de la decisión que estamos tomando.
Bueno, pues como ya vimos todos estos temas en Ujú. los que hay que fijarse, pues, ¿qué es lo más óptimo? Pues la verdad, como siempre, llevarse a un especialista a que te ayude a hacer una inspección visual y Así es. pueda también detectar todas, porque pues ya vas a comprar, bueno, esto si vas a comprar, incluso si vas a rentar, Claro, es bueno porque siempre es tu seguridad ante todo, ¿no? O sea, porque exactamente. pues no solamente es cuestión, además pues de tu patrimonio, como decíamos, que también es muy importante, pero pues también la salud estructural es muy importante Exacto, porque y tiene que ver con tu tiene que ver con tu salud y y tu tu seguridad. seguridad, Exactamente. prácticamente. Entonces, tú te llevas un especialista que también te va a ayudar a hacer estas inspecciones visuales que comentas, pero también lo puede hacer de manera más especializada, ¿no? Como lo vimos en Sí, el video, pues tú ya traes un nivel láser que nos ayuda a detectar los desniveles que pudiera haber, asentamientos y demás. O sea, ya van a llevar también otro tipo de de herramientas. herramientas que te pueden ayudar a detectar mejor estas Exactamente. red flags que tú estás viendo. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros como estructuristas vamos a emitir una opinión referente a este tema de que, oye, quiero comprar este departamento, pero sí necesito que me digas tú, en tu opinión profesional, pues sí está bien para comprarlo o no, pues entonces uno ya va preparado con este tipo de herramientas, que incluso también muchas veces puede ser con un escáner, ¿no? Un escáner 3D, pues para ver todo el departamento, para analizarlo en cuanto a desplomes, en cuanto a Sí, nivelaciones y eso ya demás. será, yo creo que si en caso de que quieras comprar. En caso Exactamente, de que vale la quieras pena. rentar con una visita y es muy rápida, Sí. realmente el estructurista se lleva como un día en hacer esa inspección, unas horas. Ujú. No, no está de más unas horas, pues por tu seguridad, ¿no? O sea, que va, ni Por siquiera. supuesto. Sí, claro, o sea, yo creo que es algo bien importante. A nosotras, bueno, nosotras hemos hecho ya varias inspecciones también de Ujú. que nos dicen, quiero comprar un departamento, ¿en qué debo fijarme? O Exacto. si es seguro, y si nos han hecho ese tipo Sí, de de consultas. consultas, por supuesto. Y más vale invertirle a lo mejor al principio en estas revisiones, pero es una inversión que te va a ahorrar miles de pesos a futuro y que te va a ahorrar sustos también, ¿no? En, Sí, en, en el eso, peor de los casos. Pero yo sí. creo que vale totalmente la pena que nos metamos un poquito más en este tema de inicio a que después pasen cosas horribles, ¿no? Sí, claro. Pues entonces también es muy importante que nosotras como estructuristas, cuando hemos hecho este tipo de inspecciones, no nada más damos nuestra opinión técnica pues basados en los conocimientos, sino que también nos No. ponemos del lado de la persona, ¿no? O sea, nos preguntamos, ¿yo viviría aquí? O sea, voy a comprar aquí. ¿Yo estaría dispuesta a dejar mi salud, mi vida en este inmueble? O sea, ¿sí vale la pena o no? Ah, pues mira, justamente ahorita que estás diciendo eso, me acabo de acordar Ajá. justamente de una anécdota que, como dices, o sea, por mucho que uno es estructurista, también tiene emociones y también tiene su corazoncito. Claro. Entonces, pues yo tengo una anécdota por ahí que pues estábamos viendo el tema de adquirir una oficina. Ajá. Entonces, pues entre mi socio y yo, que somos estructuristas de muchos Ujú. años, pues sí, fuimos ahí al edificio, muy céntrico, la verdad, muy padre, pero La es oficina, todo fine. todo excelente, o sea, Ok. llegamos súper amplia la oficina, o sea, dijimos, no, pues ya aquí estaría súper bien, el precio, pues también bastante bien, Ujú. pero pues ya después de estarlo viendo, dijimos, no, pues está bastante padre. Salimos y súper emocionados, pues como Ya. todo, ¿no? Así de, no, Listos. esta va a ser la buena. Y bueno, pues ya salimos y al final fuimos a comer ese día y le dije, ay, bueno, oye, ahora que me acuerdo, no lo vimos por fuera. Ah, bueno, pero de hecho ya habíamos casi hecho el trato, o sea, así de O sea, decirle, no, ya sí, estaba ahí el ya deal. pidiendo el crédito, ya Híjole. casi todo.
Y creo que habían pasado 2 días y le dije, oye, pero no lo vimos por fuera. No sé si tú te fijaste. Ah, no, pues vamos a pasar por ahí porque además Que es estaba parte importantísima cerca de una inspección visual. también, Siempre verlo desde afuera. desde Y luego ya afuera. te metes al edificio y demás. Y Pero ves todo. Porque adelante. por dentro se veía bien, Ajá. pero ya por fuera, pues fue así como que, a ver, vamos a cruzarnos la calle. Nos paramos así y como que, y le digo, oye, como que se ve chiquito, ¿no? Y él así de, ¿sí? ¿No será tu perspectiva? No, a ver, déjame paro derecha. No, a ver si no, es que sí se ve a simple vista, o sea, a Y estaba simple chueco. vista se veía chueco. Y entonces ya cuando vi, o sea, incluso se veía recargado en el de al lado, dije, no, pero ¿qué tanto estará? Y dice, no, sí es cierto. No, esa vez hasta le hablamos a un topógrafo. Porque Dijimos, ¿qué tal que eran ustedes viendo mal? esa fue ya nuestra Claro, red flag, claro. pero ya de afuera, porque por dentro no se veían red flags. Entonces, ya por fuera, pues sí, le hablamos al topógrafo para tener esta toma de decisión informada. Como dijimos, primero vimos Claro. la red flag y Sí. luego ya ir con el especialista, en este caso, un topógrafo. Pues ya le hablamos al topógrafo, hizo la revisión y sí, tenía unos desplomes ya importantes, estaba recargado en el de al lado y de atrás más, y de la parte de atrás más, o sea, porque de enfrente no estaba tanto, de atrás como que se iba recargando más. Híjole, ¿no? Entonces fue una situación pues ya así, hasta todo se nos bajó toda la emoción. Nos quedamos sin Sí. oficina. No, la verdad es que es bien, bien complicado y más porque justamente también Claro. íbamos a meter pues, gente, ¿no? Exactamente, es una O sea, gran responsabilidad también mucha tener una responsabilidad. oficina ahí. Qué bueno que te diste cuenta porque la gente que trabaja contigo, te agradecemos que no hayas comprado esa oficina, si no, qué susto. Imagínense, no, Bueno, qué pues tremendo. ya, pues sí, por eso es que fue, Más vale una decisión más vale una informada decisión y informada. más vale haber dicho a tiempo, no, ¿sabes qué? Este deal se va para atrás, Sí, a continuar con eso, ¿no? O sea, no fue a lo mejor el mejor timing, no. pudo haber sido diferente, pero se dieron cuenta, eso es lo importante, ¿no? Sí, por eso siempre recuerden, hay que ver a un especialista. Pues sí, estamos hablando de inmuebles, ¿no? A final de cuentas, que comprar un inmueble, un departamento, una casa, una oficina, no es como comprarte una blusa. No, No. nada más importa que se vea bonito, sino que tiene que ser seguro. Y es bien importante que nos preguntemos, en caso de un sismo o un huracán, ¿tú vivirías ahí? O sea, quienes hemos pasado por alguno de estos eventos, sabemos cómo se siente, sabemos el miedo que da y sabemos también, pues, en los edificios en los que los hemos pasado, cómo se escucha y demás. Entonces, sí es muy importante preguntarnos eso, ¿no? A ver, ¿yo pasaría uno de esos eventos de aquí o de plano mejor no? Sí, y como bien decíamos, no dejarnos llevar solo por la emoción. Sí. Que nos fijamos, Exactamente. que esté bonito, que esté iluminado, que esté amplio, pero sí. O sea, hay a que lo ver mejor el tema cumple con todos estética. esos requerimientos, Exacto. pero la parte de la seguridad es esencial, es imprescindible. Así que no se olviden de consultar a un especialista en cuanto tengan dudas o incluso si no tienen tantas dudas, no está de más. Si van a comprar, consulten a un especialista. Pues bueno, con esto damos por concluido nuestro tema de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en YouTube. Estamos también ya en Spotify. Claro, sí, ya estamos por ahí también para que nos Así puedan es. escuchar. Exactamente. Síganos en TikTok, en Instagram y en Facebook. En todos estamos como Las Ingeniudas. Y pues nos vemos hasta el próximo jueves. Y pues como dijimos, se vale criticar, pero siempre con criterio estructural. Nos vemos hasta la próxima. Chao.